Estamos entonces en la 14ª emisión del ciclo de charlas El arte del andar visionario. Je suis Marcos Porrini. Soy Marcos Porrini. Estoy en la ciudad de Buenos Aires. Estoy filmando un domingo. Domingo 3 de mayo de 2026. 3 de mayo. Supuestamente va a salir el 4 de mayo a la noche el video al horario de Argentina a las 21:30. Ese es el plan. He intentado que todos los videos salieran los lunes a las 21:30. A veces no pude, pero bueno. En este caso, el plan también señala que este sea el penúltimo video del ciclo. El penúltimo video de este ciclo, El arte del andar visionario. Terminado el ciclo, voy a crear una lista de reproducción con el nombre El arte del andar visionario charlas para que se difunda directamente el enlace de esa lista de reproducción y pueda ser consultado, ser visto por las generaciones futuras de aquí hasta el año 2250 y tal vez en algún momento haga el libro del arte del andar visionario. Realizar la obra es el título de hoy. Realizar la obra. Esto me emociona, me parece algo muy bello, porque conecta prácticamente con todo en mi día a día y probablemente en el día a día de muchos de ustedes. Realizar la obra de este video, de estar acá filmando, ponerme este saquito simplemente porque tenía ganas de que se viera en la filmación. Procurar hacerlo dignamente el video. Tenemos hoy un invitado especial que ha enviado un audio, una grabación, reflexionando en base a la pregunta que le hice. Es el artista argentino Víctor Dupont, destacado en la poesía, también ha trabajado mucho en el teatro y en el pensamiento, en la producción de ideas, la gestión cultural. A su vez, él vive a muy pocas cuadras, muy cerquita del Museo Jules Solar. El museo que fue también casa del artista argentino Jules Solar, ahí en el barrio de Palermo. Y lo menciono porque para mí es una inspiración en lo que respecta al realizar la obra. Ir al museo es también contemplar en buena medida esa obra realizada. En fin, hacer este video, hacer este ciclo y toda la demás producción artística y lo que excede y contiene lo artístico, que es el vivir, el existir, el transitar las horas de la vida, tanto sea durmiendo o despierto, en el sueño o en la vigilia. Es vivir, es existir, es estar, es participar de esta dinámica que llamamos ser, que llamamos vivir, que llamamos existir, en la que nos vemos inmersos, nos descubrimos cada mañana, decimos, oh, pucha, sigue la cosa, seguimos en esto, nos descubrimos relativamente en el mismo cuerpo, bajo el mismo nombre, bajo la misma estructura, siguen las interacciones cotidianas, en fin, y nos preguntamos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con esto? Bueno, sí, estoy acá, me descubro acá. Recuerdo una frase que se citaba de Jean-Paul Sartre, la citaba Juan Pablo Feynman, el filósofo argentino, que era: el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. ¿Con lo que hicieron de él quiénes? Los otros seres humanos, los poderes de la naturaleza, los dioses, los creadores, los ángeles, los astros, qué sé yo. Pero es esa percepción de yo no elegí esto. Soy arrojado al mundo, como dicen algunos. De pronto me encuentro acá. Me encuentro hablando un idioma que me enseñaron, que me inculcaron. Me encuentro caminando con los dos pies de una manera que fue inculcada, si no tal vez andaría como Tarzán, así a la manera de los monos. Me encuentro funcionando de un cierto modo que me parece normal porque fui instruido a percibir eso como normal, etcétera, etcétera. Y de pronto
tengo como una especie de despertar creativo, de despertar del espíritu creativo, y me pregunto, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer con mi energía, con mis impulsos, con mis deseos? ¿Qué voy a hacer con los pensamientos que me habitan, las obsesiones, los intereses, las broncas, las dudas, las preguntas? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Con mi impulso a la aventura, a experimentar, a explorar, a averiguar, a inquirir. ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿Y qué, como se dice en Argentina, qué pito toca? Mi existencia, mi nombre, mi particularidad, que durará en el mundo lo que tenga que durar, poquito o mucho. ¿Qué pito toca en el orden del todo, en el orden de la existencia? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno que puede realizar este personajito, esta particularidad? Podría decir en este caso Marcos Porrini. ¿Qué le es propio en cuanto a potencialidad, capacidades, a virtudes, llamemos talentos, dones, ideas, intuiciones? ¿Qué le es propio para poder desarrollar una obra de vida, una serie de acciones, llámense arte, llámenselo como sea, pero que plasme, que transmitan una intensidad de verdad, de vida, de deseo, de energía, de potencia, ante la cual al menos uno mismo diga: la pucha, ha sido bueno, la pucha, valió la pena, como quien dice, valió el sacrificio, valió el tiempo, valió la entrega, valió todo aquello que fue rechazado, abandonado en pos de esto. Ya son 7 y pico de minutos en la grabación, en esta mínima introducción. No sé si dije algo o estoy preparándolo por decir, pero voy a ya hacer que vean el video que armé a partir de la grabación del audio de la respuesta de Víctor Dupont a la pregunta: realizar una obra. ¿Qué pasa con esto de realizar la obra, realizar una obra, realizar la obra? Bueno, escuchemos todo esto tan interesante que ha reflexionado el amigo Víctor. ¿Qué implica en la vida del poeta la realización de una obra? ¿Acaso el poeta debe entrar en una serie de paradojas insolubles en apariencia? Por ejemplo, estoy muy tentado de pensar que la realización de una obra es la desrealización de la vida que el mundo espera para un poeta específico, que es la vida sometida a los imperativos, a los mandatos, a los cumplimientos, a los hábitos, a las costumbres, a toda esa telaraña que se va tejiendo a su alrededor y en la que el poeta, en tanto humano, queda atrapado. Pero vuelvo a la pregunta: ¿cómo el poeta superpone la tela creadora a la vida cotidiana, que es quizás su peor enemigo? El poeta descubre, ni bien empieza a entrenar el instrumento creador, que en ese mismo movimiento de creación de obra destruye. La creación y la destrucción conforman un polo, no dialéctico, imposible de sintetizar, porque crear es destruir, y destruir es crear. Destruir es crear nuevas posibilidades, nuevos mundos y nuevas telarañas. Crear es destruir, porque en ese movimiento el poeta destruye los dictámenes que la realidad imprime en su percepción para seguir funcionando. Entonces,
En este doble movimiento de realización y desrealización, el poeta empieza a tejer en zonas paralelas una experiencia de vida que se agranda con la experimentación y con la exploración, y una experiencia de obra que se agranda con la experiencia de vida que está asociada a la exploración y a la experimentación, porque lo que no explora, lo que no experimenta, lo que no complejiza, muere. De manera tal que el poeta entonces, en medio de esta superposición de topografías imposibles, cuando se dispone a crear, debe tener en cuenta 3 o 4 aspectos muy importantes. El cuidado de la obra, la obsesión primigenia por la cual se lanzó a esa obra, que quizás podamos resumir con una palabra: trascendencia. La experimentación dentro de esa misma obra. Y cuando esa misma obra empieza a cerrar sus bordes, aunque en sí misma sea infinita, los plegamientos incisivos que la van configurando como un sistema poético. Por eso el poeta, cuando crea, realiza distintos movimientos, y cuando realiza su obra, desafía todos los mismos movimientos que en ese despliegue va creando y proponiendo. ¡Ah! La red, la telaraña. Ah. Tenemos entonces contrarios, por decir así en el lenguaje de Blake. Sin contrarios no hay progresión, son necesarios para la existencia humana. Víctor refiere principalmente a realizar y desrealizar, como si fuese un cercano a deconstruir quizás, pero lo que a veces se llama también una volver al principio, volver a los cimientos, sacar toda esa argamasa, toda esa construcción, toda esa edificación, porque no salió bien. Es como en la computadora que uno pone control Z, control Z, control Z, porque todo salió para cualquier lado. Entonces, esta idea de que realizar es a su vez desrealizar. Cuando uno realiza esa obra, a la par que está concentrándose en algo que crece, en algo que quiere que tome forma, que tome entidad, requiere que tantas otras cosas dejen de tomar forma, dejen de tomar entidad. Requiere la disminución de otras cosas, Ya de por sí, cuando uno quiere ponerse a escribir un texto, y percibe una dificultad dentro de sí, de su propia mente, incluso por una cantidad de preocupaciones, ansiedades, inquietudes, dudas, y hace una suerte de batalla mental, como dice Blake, de mental fight, la batalla mental, hasta rechazando, diciéndole que no a esas cosas para lograr el punto interno justo, donde la energía fluye, las imágenes, la inspiración fluye y el texto puede salir con esa fiesta de sí. Entonces, para que eso pueda emerger, hubo que hacer disminuir, hacer acallar, bajarle el copete a muchas otras visiones, ideas y cosas. Es como que lo uno no puede junto con lo otro. Hay que elegir o esto o aquello. O se le da vida a esto o se le da vida a esto otro. Por tanto, simultáneamente sucede el acto de crear y de destruir. Por tanto, hay una épica, hay una conciencia, si se quiere, guerrera en la vocación creadora, en la vocación realizadora de la propia obra, de lo verdadero. Blake decía: yo debo crear mi propio sistema, si no
ser esclavo del sistema de otros. Es como lo que dice Víctor de la tela contra la telaraña, creadora, la intersección de estas composiciones, imágenes, visiones que surgen de esa percepción ampliada, de esa percepción depurada, y la telaraña de todo eso esperable, de todas esas imposiciones, demandas, dictámenes, hábitos, lógicas de sentido, de buena conducta, de buen ciudadano, de buen hijo, de buen padre, de buen esposo, de buen esto, de buen aquello, de laburante, de aquí, de allá, de artista, de lo que se espera de uno en el contexto donde uno esté. Ese choque de telarañas, de sistemas, bueno, siempre va a estar. Y a veces el foco está en destruir esto, pero a la vez está creando, abriendo la posibilidad de que esto crezca. O el foco está en crear, pero a la vez está destruyendo, quitándole poder a esto otro. Y acá, cuando Víctor habla de los 4 aspectos, de cuidar la obra y de mantener o cuidar, velar por esa obsesión primigenia de lo trascendente, de la trascendencia, ¿qué llama la trascendencia? Varias veces acá en el programa yo mencionaba, bueno, aunque no haya muchas visualizaciones, aunque pase esto o aquello, sostenerse uno en la visión, en que finalmente uno está encarando esto por algo más profundo y más potente que el mero resultado inmediato, o lo que pueda visiblemente considerarse como señal de éxito, de fracaso, de provecho, de no provecho, de que es útil esto, tiene sentido. Hay algo con lo que uno conecta que parece ir más lejos, un sentido del provecho, un sentido de lo útil, un sentido de lo necesario, de lo beneficioso, que va más lejos, incluso más lejos que el entendimiento inmediato. Hasta uno incluso lo puede ir descubriendo, comprobando mucho después y decir, ¡guau! ¡Qué bueno que hice esto hace 40 años! ¡Qué bueno que me dispuse! ¡Qué bueno que permití que saliera esto! ¡Que creí en esto! Y los otros te lo pueden reconocer también, ¿no? Como hoy agradecemos que estos artistas como Van Gogh, que fueron tan rechazados durante su vida, y hoy valoramos tanto la existencia de esas obras, nos conmueven, la de Beethoven también y tantos otros, y decimos, wow, qué maravilla que ese hombre, a pesar de todo, haya persistido, haya cuidado esa pureza, no haya dejado, como dice Víctor, de experimentar, de explorar, de jugar seriamente con la cosa, de buscarle la vuelta, de complejizar, dice, porque lo que no complejiza muere. Como hablábamos antes de buscar nuevos cauces para la vida y de cuidar el andar fluido, de mantener la apertura, la pregunta, el deseo que pide más, ir mejor, cambiando las opiniones, porque si no está ese movimiento activo en lo que hacemos, incluso cambiando sobre la marcha las propias reglas nuestras, entonces la cosa muere, se pudre. Voy a mencionar algunas notas que tienen que ver con cierta filosofía blaikiana posible, como intentamos hacer, y luego terminar, para que a ustedes les quede como conceptos, cada uno con la realización de la obra, de uno para una obra particular, la obra artística total, obras completas de Jorge Luis Borges, o que fuese la obra como vemos salir al Museo de Jules Solar, que si bien no están todas sus obras, vemos un sentido, un mosaico de todas las distintas composiciones, creaciones de distinta etapa de su vida, lo que interpretan otros, también la obra se conecta con la obra de otros y pasa a ser algo súper individual de lo que el individuo es parte. Entonces contemplamos eso y sentimos, wow, algo se ha manifestado, algo como de otro mundo ha aparecido en este mundo y lo carga de vitalidad, de belleza, de esperanza, de sentido, de algo que está más allá de la chatura y de la miseria y de la opresión. Bueno,
Podemos considerar el realizar la obra como una lucha contra Urizen, contra Urizen, le decíamos nosotros, esta entidad de la lógica mitológica del sistema poético de Blake, en el cual se manifiesta una especie de razón o de legislación o de orden que no vela por el espíritu y por lo creativo, sino por mantener el control de todo y evitar el caos a toda costa, evitar los problemas a toda costa, mantener la normalidad, mantener lo prolijo, lo comprobable, lo eficaz, los números. Luchamos contra eso. Luchamos contra eso. Fracturar el realismo político y económico. Fracturar el realismo político y económico. Pensamos en la lógica de los consultores políticos. Vos deberías funcionar así, así. Ahora lo que está pegando es esto. Y es todo. Hay que supuestamente adaptarse a lo que responde, a lo que es eficaz, a lo que funciona. Bueno, realizar la obra tiene que ver con fracturar ese realismo político y económico. Entonces, realizar la obra también es darle una especial cabida a la imaginación. Dice, la imaginación es la base de la soberanía. La base de la soberanía, tanto en una comunidad, en una nación, en un individuo, la soberanía sobre lo que es, lo que se manifiesta, lo que sucede. Ese sentido de dominio no se hace a través de la violencia hacia los otros o de la adquisición de recursos económicos, sino del despliegue de la imaginación y de ese capital simbólico y vital, inagotable, que podemos descubrir en el propio ser, latiendo dentro de uno, en uno. Sin contrarios no hay progresión. Por lo tanto, hay que evitar la tensión creativa, la tensión entre el afuera y el adentro, entre lo aparentemente invisible y lo visible, entre lo que es de otros y lo que es propio supuestamente, en lo local y lo no local, en lo que es de esta época y en lo que es antiguo, en lo que es aparentemente espiritual y lo que es aparentemente antiespiritual, entre el sueño y la vigilia, habitar esa tensión, porque de esa tensión surge la obra, de alguna manera generar un sistema que integra, que unifica, que le da una forma de estar más armoniosa a cosas que se presentan como opuestas en un principio, lo sagrado, lo profano, lo urbano, lo místico, lo popular, lo visionario, etc. Y rechazar las simplificaciones ideológicas, como Víctor decía, complejizar. Yo quiero que ustedes fundamentalmente puedan quedarse con esta idea, que es la realización de la obra como la manifestación coherente, continua, constante de un fuego, de una disposición, de una entrega y de una lucha. Y en eso estamos trabajando. Este ha sido el ciclo de Círculo Blake, el ciclo del andar visionario, que ya anticipo que el próximo capítulo se va a titular, la próxima emisión se va a titular Saber Morir, como una manera también de lo que decía Víctor, de cuidar los plegamientos incisivos, saber cómo concluir, cómo terminar, cómo darle un cierre a toda forma de obra parcial o a la propia vida, si se quiere, para convertirla también en un espacio vibrante, habitable, como decíamos de ese museo casa de Jules Solar, para otros, para los que vendrán incluso, para también infundir un sentido profundo, vital y gozoso a los que vendrán. Les mando un cariño grande y seguimos en el proceso de realización de la gran obra individual y colectiva. También los esperamos el 24 de mayo, el 24 de mayo en el estreno del film Diálogos con Orfeo, en Bar de Fondo Cultural Julián Álvarez 1200, Palermo, a las 5 de la tarde. Esta obra audiovisual de música, poesía muy profunda que he realizado junto con Iliana Gómez Gavinoser y Kelly Gavinoser. Les recomiendo verla. También
El 21 de mayo, unos días antes, vamos a hacer desde el Círculo Blake el evento La Patria Visionaria en el bar El Pulqui a las 18 horas en la avenida Entre Ríos al 400 y algo, ahora no recuerdo. Bueno, deseamos que esto siga, que esto continúe y que Círculo Blake llegue a realizar plenamente y gozosamente, a concretar su sistema, su telaraña de visiones maravillosas. Adiós.